En esta ocasión vamos a prestar atención a un solo versículo que así ha sido, ¿verdad? De que es la parte en que estamos estudiando en hebreo, que es el versículo 27. Porque hoy vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo en este día. Yo soy de los que creo que la iglesia debe de construir puentes entre el pasado con la actualidad, con lo que se está viviendo en estos momentos, y educar y seguir educando a la iglesia en las cosas que están pasando en medio de nuestra sociedad. Y usted dirá, bueno, puede ser que lo que se va a decir hoy ya yo lo sepa, pero aprovechando también que tenemos la oportunidad, gracias al ministerio de nuestro hermano Julio, de poder proyectarnos en la televisión y que estos mensajes también puedan llegar a otras personas, aparte del grupo que está aquí presente. Ustedes pueden ver, Hebreos capítulo 9, 27, dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. De seguro que el versículo 28 tiene bastante tema que tratar, pero vemos cómo este versículo 27 establece que de la misma manera que los hombres mueren una sola vez y después no les queda más que esperar a compadecer ante el juicio de Dios, así Cristo murió una sola vez. Este es uno de los versículos que nos sirven de apoyo a nosotros para entender qué es lo que ocurre después de la muerte, tanto a justos como a impíos. Y es que esperamos a compadecer ante el juicio de Dios. Nosotros sabemos que como creyentes también tenemos que compadecer ante el tribunal de Cristo. Esta es la verdad que revelan las Escrituras. Pero por el contrario, el hombre vive fascinado por los pormenores de la vida del más allá, ¿no es cierto? Cómo les fascina a los hombres, especialmente a la juventud. Ellos les llama mucho la atención todo esto que está ocurriendo hoy en Halloween y todas esas películas de misterio. Eso es una cosa que fascina al hombre, el conocer del más allá. Y es precisamente lo que se celebra en Halloween, el Día de los Muertos. Según, como ustedes saben, en el mensaje pasado estuvimos hablando de que esto lo celebran los druidas, una orden sacerdotal satánica en la antigua Gaul y Bretaña. Y Gaul es más o menos Francia, es el área de Francia, que la realizaban en honor de San Jaín, el Señor de los Muertos, y este festival lo realizaban el 1 de noviembre. Estuvimos viendo también cómo los druidas afectaron y controlaron los pensamientos de los célticos. Los celtas habitaron en las islas británicas, Escandinavia y Europa occidental. Fueron estos célticos los que escogieron el 31 de octubre como víspera de Año Nuevo para la brujería y celebrar la muerte. De una práctica pagana pasó a la costumbre moderna del trick or treat, que esto comenzó en Irlanda hace cientos de años. Inmigrantes de estos países lo trajeron a este país alrededor del siglo XIX y desde entonces aquí se celebra. ¿Okay? Pero el tratar contacto con los muertos es mucho más antiguo de la referencia que podemos tener aquí de los druidas. En el Salmo 106, 28 ya se menciona, voy a mencionar muchas citas bíblicas, escríbenlas, algunas sí las vamos a leer, pero el Salmo 106, 28 ya menciona la práctica de ponerle comida a los muertos. Así que, como vemos, mucho más antigua de lo que nosotros pensábamos. Y Deuteronomio 18:11 hace mención de la práctica de consultar a los muertos y la adivinación. Me lleva a mí a una pregunta.
¿Por qué consulta la gente a muertos y a adivinos? Los consultan para adquirir un conocimiento innecesario del porvenir. Y para ello acuden a atajos peligrosos, es el nombre que le he dado a este estudio, atajos peligrosos. De estos atajos peligrosos, como de toda esta manera de pensar, esta incertidumbre acerca de la muerte, todas las supersticiones, nos libertó Cristo cuando Él resucitó, ¿no es cierto? Cristo nos hizo libre. Dice 1 Corintios 15, los versículos 54 al 57, una frase tremenda donde sorbida es la muerte en victoria. Sorbida viene de sorbo. ¿Usted entiende lo que es esa palabra? Un sorbo. ¿Qué? Quiere decir tragada. Fíjense, la idea es que la victoria en Cristo tragó, o sea, la victoria de la resurrección se tragó la muerte y el temor que ésta infunde. Por eso después, más adelante en el pasaje de Corintios, dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque ha sido tragada por la resurrección. Pero además de querer la gente conocer el futuro, la gente consulta a muertos y adivinos por temor, algunos por curiosidad y hasta por inseguridad. Para muchas personas, la vida es un proceso confuso y complicado. No saben qué rumbo tomar. Vivimos en un mundo para ellos peligroso, incierto, ¿okay? Y quieren evadir la responsabilidad propia de lo que es tomar decisiones. En toda época y cultura, la gente busca de atajos que les ayuden a descifrar la vida y más bien hasta les ayuden a tomar decisiones por ellos. Precisamente hoy en el noticiero, no sé si fue coincidencia por que se está celebrando en Halloween, aquí presentaron en inglés a una psíquica que tiene una cafetería donde dan café expreso y todo eso. Y según ella dice que ella es psíquica, que ella puede predecir el futuro, que inclusive la usan las autoridades para descifrar crímenes. Eso es lo que ella dice. Pero lo triste es, como ella decía, esto es un don de Dios. Y si es un don de Dios, ¿cómo no lo voy a usar para beneficio de los demás? Ustedes pueden ver cuánta gente está confusa, ignorando lo que verdaderamente la palabra de Dios dice acerca de esto. El caso es que el buscar estos atajos se le llama servicios esotéricos. Se refiere a los oráculos, las brujas, los adivinos, los espiritistas, los agoreros, los sortílegos, los hechiceros, los encantadores. Todo esto lo menciona Deuteronomio 18. Vamos a abrir este pasaje. Deuteronomio 18, del 9 al 13. Deuteronomio 18, del 9 al 13. ¿Ya lo tienen? Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ustedes pueden ver, desde la rebelión del diablo y desde la caída de Satanás, del hombre, pues Satanás ha estado promoviendo todo este tipo de prácticas, de religiones y de cultos. Él es el que está detrás de todo esto y él es el que le infunde poder a todos estos que practican tales cosas. Y estas personas carecen de discernimiento, no pueden entender que son poderes satánicos y piensan de que porque los tienen son dones que vienen de Dios, cuando si fueran a las Escrituras y se dieran cuenta que dice el Dios en el versículo 10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que es una de las cosas que tristemente está ocurriendo en esta noche. Entonces nosotros estamos aquí tranquilos,
en la casa del Señor, en esta noche se están celebrando sacrificios de personas, sacrificios de seres humanos. O sea que todavía en este siglo, a pesar de que ha avanzado tanto la vida y la tecnología, se sigue haciendo estas prácticas. Dice, no solamente el pasar a su hijo o su hija por el fuego, que es la práctica del sacrificio de seres humanos, pero ni quien practique adivinación, y esos son los servicios esotéricos, adivinación, ni agorero, ni sortígelo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Perfecto serás. Y es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, sus hijos. No sé si usted sabe la diferencia que hay entre algunas de estas cosas que han sido mencionadas en este versículo. Pero un agorero es un observador de los tiempos. Es alguien quien determina los días propicios o convenientes para la realización de algo. Eso es lo que es un agorero. Amán, ustedes se recuerdan de Amán, ¿okay? el que entregó a los judíos o planeó contra los judíos. Él fue a un agorero para echar suerte, para saber qué día él debía de llevar a cabo sus planes macabros contra los judíos, según Esther 3:7. El hechicero se refiere a los que practican las artes mágicas, como mismos también ahí mencionaron los magos. Se dice que Manasés practicó esta iniquidad, segunda de Crónicas 33:6. En estos días se está viendo cómo una persona puede sostenerse en el aire por no sé qué cantidad de tiempo. Son poderes satánicos, son poderes, y hay que tener mucho cuidado con la magia porque hay mucho truco, es cierto, pero también hay poder satánico detrás de todo eso. Hermanos, el Señor quiere que nosotros seamos perfectos. Dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. No debemos de practicar ese tipo de cosas. Habla ahí del encantador. ¿Quién es un encantador? Según lo que significa la palabra, viene de fascinar hablando. Porque más bien se aplicaba después del encantamiento de las serpientes, según Salmo 58:5. Así que hay que tener mucho cuidado cuando decimos, oye, ¿verdad que tú eres encantador? ¿Por qué decimos que una persona es encantadora? ¿Okay? Bueno, lo que quiere decir la palabra, nosotros a veces decimos quizás una persona simpática, una persona pero viene de eso, viene de hacer sutil al hablar, de fascinar al hablar, de manera tal que atrae. Eso es lo que es un encantador. Y obviamente esto, como ustedes pueden ver, es una mezcla de cosas, que una misma persona puede practicar varias de estas cuestiones. El astrólogo, ¿okay? Son los contempladores de los cielos, según Isaías 47:13. Ellos observan las estrellas para pronosticar en base a las posiciones alteradas de los planetas en relaciones a las estrellas y la luna. El sortílego es lo mismo que un hechicero. O sea, a veces no podemos, como dice, volvernos locos tratando de descifrar quiénes son estos, porque están usando más bien sinónimos. Un sortílego es lo mismo que un hechicero, que viene de aturdir con drogas. Cualquier sistema que use un encantamiento, ¿ok? Por ejemplo, los curanderos que usan hierbas, fórmulas mágicas para curar. Usted dirá, bueno, pero espérese un momento, porque yo me recuerdo como mi abuelito, pues venía con los remedios caseros, como canta Celia Cruz, la hierberita llegó, ¿verdad? Pero hay una diferencia en conocer hierbas naturales y usarlas para medicina, a el usar estas hierbas, invocar poderes satánicos
y venir a ser el curandero, como se llama, como nosotros comúnmente lo conocemos, el curandero. Exactamente. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Que volviendo a lo que es a la adivinación, ya vimos ya que el acudir a adivinos reemplaza la necesidad y obligación que tiene el hombre de tomar decisiones que formen su carácter. Porque en la adivinación se pretende consultar otras fuentes, o sea, ajenas a lo que está ocurriendo en nuestras vidas, sean seres humanos, los mismos muertos, porque Deuteronomio habla aquí de consultar a los muertos, espíritus, objetos inanimados, elementos de la naturaleza, a fin de obtener conocimiento de materias que no están al alcance del hombre. Eso es lo que es la adivinación. Por lo que ustedes pueden ver, las personas que acuden a todos estos métodos son personas que se sienten inseguras, no tienen una seguridad en sus vidas y por tanto, no solamente por curiosidad, pero a veces por temor, pues buscan todo esto para descifrar las cuestiones que están ocurriendo en su vida. Como ustedes pueden ver, están evadiendo el tener que enfrentarse a una situación, el tener que tomar una decisión al respecto, y por eso acuden a los adivinos. Quiero mencionarles 4 técnicas principales de la adivinación. La primera de ellas es la astrología. Nosotros sabemos, para mí es intolerante que en un programa de un noticiero como Primer Impacto admitan que aparezca un astrólogo. No admiten otro tipo de cuestiones religiosas. Sin embargo, obligan a los televidentes a observar esto. Por lo menos yo, gracias al Señor, bueno, no veo casi Primer Impacto, pero las veces que me ha sucedido, en cuanto yo veo esto, lo apago. Inmediatamente lo apago. Yo sé que dura 5 minutos. Si me conviene mirar lo que viene en el resto para saber, porque a veces dan noticias bien interesantes. Si me conviene verlo, yo sé que a los 5 minutos puedo aprender lo que ya se fue ya la persona esa. Pero simplemente me hace hervir la sangre cómo habla en nombre de Dios y cómo las cosas que dice. De ese mismo yo estoy hablando. Pero según la astrología, dicen que existe una relación activa entre el hombre y el universo natural. Y esta relación se puede interpretar de manera que sirva para orientar la vida de las personas. Los astrólogos proponen que las relaciones entre los astros influyen en el destino de las personas, en su carácter y otros asuntos humanos. ¿Okay? Y tiene tanta acogida, es increíble la acogida que tiene la astrología, y a veces nos involucra a nosotros los cristianos y nos engaña, porque se dice que hay más personas que conocen su signo zodiacal que el tipo de sangre que tienen. Y hay personas que vienen y te dicen, ¿tú eres esto? Y nosotros decimos, sí. Al decir sí, yo soy esto, tú estás aceptando este método, este medio. No, tú no eres eso. Lo que ellos te vengan a decir según el signo, lo que ellos le dé la gana de interpretar, según la fecha de su nacimiento, usted no tiene por qué responder positivamente a esto. No, ¿sabe? Cuando él me dice, ¿tú eres esto? No, yo no soy eso, yo soy cristiano. Es lo que nosotros tenemos que decir. Porque si no, de alguna manera o de otra, estamos participando. ¿Tú sabes la cantidad de gente que no se atreven a dar un paso sin antes mirar el horóscopo? Y le dice lo mismo y a las millones de personas que pertenecen al mismo signo. Se atreven inclusive a pronosticar los números de la lotería. Pero ¿y por qué ellos no se lo ganan? ¿Por qué ellos no se lo ganan? Hay inclusive naciones que tienen dentro de sus funcionarios de gobierno astrólogos encargados de guiar los asuntos del Estado.
La Biblia dice que si el hombre necesita sabiduría para tomar decisiones, dice Santiago 1:5, pídela a Dios. Por eso yo le digo, usted necesita sabiduría. Usted no tiene que ir a un horóscopo para que le digan lo que va a suceder. Usted necesita sabiduría, pídasela a Dios. Nosotros entendemos que nuestra vida es regida y velada por el Dios soberano. Aparte de eso, yo digo esto dentro de mí. Si mi presente es tan complicado, ¿para qué yo quiero conocer el futuro? Si yo tengo tantas cosas que resolver hoy, ¿para qué yo quiero estar preocupado con resolver el futuro? ¿Okay? El cristiano se confía a Dios en una relación diaria, día por día. Nosotros vivimos encomendando nuestras vidas a Dios. El futuro está en sus manos. Y gracias al Señor, el futuro no es incierto. En el sentido que en la palabra de Dios, en su Hijo Jesucristo, Dios nos ha revelado la vida. ¿Okay? Quiere decir que en cuanto a la astrología, mi hermano, nunca vaya a estar leyendo horóscopos, nunca esté pendiente de su signo zodiacal, ni nada de estas cosas, porque ya sabemos ya que esto es una de las técnicas de adivinación que prohíbe la Biblia. La otra técnica es la hidromancia. Muchos de ustedes han escuchado hablar de Michael de Nostradamus, ¿right? Pero más común lo conocemos como Nostradamus, ¿okay? Que fue un médico francés del siglo XVI. Y muchas de sus predicciones son con relación al fin del mundo. Pero yo digo, pero señores, en el año 90 y pico se escribió el Apocalipsis. O sea, la gente le viene a creer más a Nostradamus que el Apocalipsis que está escrito desde el año 90 y pico, después de Cristo. ¿Okay? Pero él dijo, Nostradamus, y lo pongo a él de ejemplo para que ustedes se den cuenta de lo que es la hidromancia. Él dijo haber recibido visiones al mirar fijamente dentro de una vasija, ellos le llaman trípode, que contenía agua. ¿Okay? Quiere decir que la hidromancia y la lecanomancia, no digo loconomancia, aunque parezcan estar locos, la lecanomancia eran modos de adivinación que empleaban agua, líquidos y otros objetos como medios para recibir visiones. Este hombre afirmaba que sus visiones venían de Dios. ¿Y qué estaba pasando por alto? Fíjense, estaba pasando por alto las escrituras y estaba diciendo que a través de este medio, usando el líquido, él estaba recibiendo las visiones de Dios. Cuando nosotros sabemos que Dios revela su voluntad a través de la palabra. ¿Okay? Si fuera Dios quien estuviera revelando su voluntad a todas estas personas, no diría lo que está diciendo en Deuteronomio 18, ¿verdad? Diciendo que no consultemos a todos esos tipos de formas de adivinación. ¿Okay? Se encuentra también la nigromancia. Es la consulta a espíritus o a los muertos. Quiere decir que la astrología es la consulta de los astros. La hidromancia es la consulta a través de líquidos. ¿Okay? La nigromancia es la consulta a los espíritus o a los muertos. Y ustedes saben que esto lo practica el espiritismo como modo de adivinación, para obtener conocimientos secretos, resolver problemas, contestar preguntas, relacionar los vivos con los muertos. ¿Okay? Porque hay personas que han practicado el espiritismo y han dado testimonio de ver sus familiares y de escuchar la voz de sus familiares. Es triste cómo el espiritismo piensa de que Jesús es uno de sus grandes mediadores, mediums. El mismo Jesucristo es uno de sus grandes mediums. Y suele hacerse mediante un medium que establece la comunicación con el espíritu. Ahora, ¿qué tiene que decir Dios al respecto? ¿Quiere Dios que nosotros nos comuniquemos con los espíritus y con los muertos? ¿Eso es lo que quiere Dios? No.
El Señor dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero miren lo que dice Isaías 8:19. Isaías 8:19. Y si os dijeren, preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y Eclesiastés tiene algo interesante que decir acerca también de los muertos. Eclesiastés 9, del 5 al 6. Quiere decir que toda la base de lo que se está celebrando hoy día de Halloween, que es el hecho de que los espíritus y los muertos están ahora en este mismo momento volando y visitando sus antiguas moradas y pidiendo que sean satisfechos a través de obsequios y de comidas, todo ese tipo de cosas que inclusive celebra la Iglesia Católica entre hoy y mañana. ¿Qué tiene que decir Dios al respecto? Dice Eclesiastés 9 del 5 al 6, porque los que viven saben que han de morir. Eso lo sabemos todos nosotros, ¿verdad? A menos que venga el Señor. Si viene el Señor, pues no tendremos que morir, y esa es mi esperanza, ¿no? De que no tengamos que gustar la muerte, que seamos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes. Es la esperanza que tenemos, ¿no? Puede ser que nosotros seamos esa generación, la generación de los últimos días. Pero si eso no ocurre en nuestros tiempos, nosotros sabemos que hemos de morir. Dice, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es lo que está diciendo la palabra de Dios en cuanto a los muertos. Entonces vamos a estar creyendo de que mi abuelita esta noche me viene a visitar y todo ese tipo de cuestión. A la vez que la persona se va, ya no tiene más parte con las cosas que están sucediendo aquí en la tierra. Ya se acabó. Conectándonos a nuestro primer versículo, están esperando, los que están en Cristo durmiendo, esperando compadecer delante del juicio de Dios, ante el tribunal de Cristo, y los que están muertos sin Cristo, esperando también el juicio en el lugar de tormento. Eso es todo lo que está ocurriendo con los muertos. Quiere decir que no debemos de consultarlos, ni estar acudiendo a este medio que es la nigromancia para tener contactos con ellos, sino aprender a respetar lo que dice la palabra de Dios con relación a los muertos. Porque en caso de que haya habido algún contacto, que déjame decirle, a mí no me sorprende para nada, porque el poder de Satanás es increíble y él se viste como ángel de luz. Si ha habido algún contacto o se ha escuchado alguna voz, ¿okay?, de seguro que no son esas personas. Hay algo detrás de eso. ¿Okay? Si no es Satanás, son los demonios, pero hay algo detrás de eso y tenemos que tener mucho cuidado. El último técnica de adivinación es la rhabdomancia. Y es la técnica que consiste en interpretar la posición de varas, flechas o callados. Y se originó para consultar la voluntad de los dioses. Este era un método muy común en la antigüedad y como todo otro medio de adivinación, la Biblia lo condena. Por ejemplo, se menciona esta práctica y su condena en Oseas capítulo 4, versículo 12. Oseas, que es el primero de los profetas menores después de Daniel. Oseas 4:12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde. El leño
les responde era el uso de la rabdomancia, el uso de varas para adivinar o sea, con fines de adivinación. Esto también es condenado por la palabra. Quiere decir, nos está enseñando, hermano, nosotros no tenemos por qué estar dejándonos que ningún objeto, ni ninguna persona vaya a estarnos influenciando, ni diciendo esto, ni diciendo aquello, ni diciendo haz esto, ni tomando decisiones por nosotros. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado con eso. Quiero aclarar en el tema que estamos tratando el uso rápidamente del Urim y el Tumim, los cuales eran unos objetos misteriosos. No se conocía la naturaleza de estos objetos. En otras palabras, si usted quiere decir eran así, no sé de dónde está sacando, porque la Biblia no dice de qué estaban hechos el Urim y el Tumim. Solamente estas dos palabras quieren decir luces y perfección. ¿Okay? Y la encontramos en la Biblia, por ejemplo, en Deuteronomio 33:8, Números 27:21, Primera de Samuel 28:6. Y según la palabra sí dice que estaban incluidos en el éfod del sumo sacerdote. Ustedes saben que el éfod era como un tipo de delantal cuadrado que usaba el sumo sacerdote. Por la parte exterior tenía 12 piedras preciosas con el nombre de cada tribu de Israel. Por dentro de esta pieza del éfod estaba el Urim y el Tumim. Ahí era donde se lo colocaba el sumo sacerdote. ¿Okay? Y los usaba para descubrir la voluntad de Dios en casos dudosos que concernieran a la nación. Ahora ustedes ven por qué se lo estoy presentando. Porque el hecho de que esto esté en la Biblia, el uso del Urim y el Tumim, no justifica ninguna de estas técnicas de adivinación que nosotros les hemos mencionado. ¿Okay? Primeramente, fue diseñado por Dios para usarse con Él nada más y con asuntos relacionados a la nación. ¿Okay? Nunca fueron empleados para consultar a individuos, sino solamente asuntos de la nación. Ahora, se dice que una vez que entran al escenario de los planes de Dios los profetas, se dejó de usar el Urim y el Tumim. Quiere decir que las revelaciones de los profetas tomaron el lugar de estas dos piezas. ¿Okay? Y en este momento, ustedes saben, dice en lo que es el área de los profetas, que profetizaron hasta Juan el Bautista. Jesucristo viene a hacer ahora el oficio de profeta, por tanto nosotros no reconocemos más profetas que vengan de parte de Dios. Que de la misma manera que los profetas reemplazaron al Urim y el Tumim, Jesucristo vino a ser, no que nos reemplazó, porque Él vino a ser el profeta en su oficio. Quiere decir que el Urim y el Tumim sí fueron medios de consulta, pero fueron ideados por Dios con propósitos divinos y específicos, solo en relación al pueblo, y en ningún momento se usó con propósitos individuales. Quiere decir, hermanos, los medios de adivinación usados por el hombre, lo menos que intentan es comunicarse con Dios. Piensen en eso, ¿no es cierto? Cualquiera de estos medios que mencionamos, o estas técnicas de adivinación, lo menos que pretenden o buscan es conectarse con Dios. Casi siempre hay un propósito ajeno a esto. ¿Okay? Porque aparte de que no procuran el consultar a Dios, no pueden. Y no pueden porque simplemente son motivados por poderes diabólicos con propósitos diabólicos. Así que, hermanos, dice 2 de Timoteo 1:7, ya con esto termino: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Nosotros no tenemos por qué estarle temiendo a la muerte, ni estar pensando qué va a ocurrir mañana, ni vamos a ver qué me dice sobre esta cosa que yo tengo pendiente, ni nada de eso. ¿Okay? Nuestra vida es un diario vivir con el Señor.
Y quien imparte discernimiento ni es un astro, ni es un objeto, ni es un líquido, ni es un falso espíritu, ni es una vara. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Dice Primera de Juan 4.1, prueba los espíritus. Dice Primera de Reyes 3.9, pedir a Dios discernimiento y un corazón entendido. ¿Ok? Así que si necesitamos tomar decisiones, Dios es el único que nos puede dar sabiduría. Y el futuro para nosotros no es incierto, porque a través de la resurrección Jesucristo garantizó nuestra vida futura. Señor nos bendiga.